Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Roberto, o al menos lo era hasta hace unos meses. A mis 60 años, con una pensión que no alcanza y 2 nietos en la universidad, uno no puede darse el lujo de rechazar un trabajo, por más extraño que parezca. La oferta era vigilar una torre de oficinas en Puerta de Hierro, en Zapopan. Un gigante de cristal y acero recién terminado pero completamente vacío. El sueldo era bueno, el esfuerzo mínimo. Solo tenía que estar ahí, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y hacer un rondín cada 2 horas. Las primeras noches fueron un regalo. Silencio, soledad y la ciudad iluminada a mis pies. Parecía el trabajo perfecto para esperar el amanecer sin más preocupación que el sabor del café recalentado. Mi rutina era un ritual contra el aburrimiento y el sueño. A la 1, a las 3 y a las 5 de la mañana salía de mi pequeña caseta de vigilancia en el vestíbulo. Mis pasos eran lo único que rompía el silencio sepulcral de la torre. El eco de mis botas sobre el mármol pulido me seguía como un fantasma por los pasillos oscuros, apenas iluminados por las luces de emergencia. El aire olía a nuevo, a pintura fresca y a polvo de construcción, un aroma limpio pero sin vida. Cada piso era una réplica del anterior. Un enorme espacio diáfano lleno de sombras y columnas de concreto. A veces me paraba frente a los pongintolis ventanales y me sentía como el último hombre sobre la tierra, un vigía observando un mundo que dormía ajeno a mi solitaria existencia en esa colmena de cristal. La tercera semana, la normalidad se rompió. Eran casi las 2 de la mañana cuando el teléfono de la línea interna sonó, un zumbido agudo que casi me hace saltar del asiento. La pantalla del identificador mostraba piso 22. Descolgué, confundido. Sabía que ahí arriba no había nada más que varillas y cemento. Del otro lado de la línea solo había estática, un ruido blanco como de una radio mal sintonizada. Pero debajo de ese ruido, casi imperceptible, escuché algo más. Una respiración, lenta, fatigada, casi un susurro de aire. Dije, bueno, pero nadie contestó. La llamada se cortó. Pensé que sería una falla eléctrica, un cruce de cables. Pero un sudor frío me recorrió la espalda y esa noche el eco de mis pasos me pareció mucho más solitro. Al día siguiente le conté a mi supervisor, un joven de 30 años con más gel en el pelo que experiencia. Se rió. Me dijo que el sistema telefónico era nuevo y que seguro los técnicos habían dejado algo mal conectado. Son fallas del sistema, don Roberto, no se me asuste, me dijo con una palmada en el hombro que me hizo sentir viejo e idiota. Intenté creerle, pero la noche siguiente la llamada se repitió. Esta vez desde el piso 15 y a la otra, desde el 28. Siempre lo mismo, estática y esa respiración agónica que parecía colarse directamente en mi cerebro. Dejó de ser una falla para convertirse en una especie de tortura. Ya no podía tomar mi café en paz. Me la pasaba con la mirada fija en el teléfono, esperándolo, sintiendo que alguien o algo jugaba conmigo desde la oscuridad de los pisos de arriba. Fue una madrugada de jueves cuando lo vi por primera vez. Estaba en la caseta con los ojos cansados mirando sin ver la hilera de monitores que mostraban los pasillos vacíos. Y entonces en la pantalla del piso 18 lo noté. No era una sombra, era una forma, una figura humana, alta y delgada, completamente inmóvil en medio del salón. Estaba de espaldas a la cámara, como si contemplara la pared. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí un dolor en el pecho. Agarré la radio para llamar a la policía, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había una estatua en un piso vacío? Tenía que confirmarlo. Con las manos temblorosas, tomé mi linterna y salí de la caseta, sintiendo que cada paso hacia el elevador me acercaba a una boca de lobo. El ascenso. Fue una eternidad. El elevador zumbaba suavemente, mientras yo solo podía escuchar el martilleo de mi propio pulso en los oídos. Al llegar al piso 18, las puertas se abrieron a la misma oscuridad y silencio de siempre. Avancé con la linterna en alto, barriendo con el haz de luz cada rincón. El lugar estaba desierto. Fui hasta el punto exacto donde había visto la figura en el monitor. No había nada, ni una huella en el polvo, ni una marca, ni el más mínimo rastro de que alguien hubiera estado allí. Regresé a la caseta confundido y asustado, pensando que el sueño finalmente me había vencido. Pero al sentarme miré los monitores y sentí que el alma se me caía a los pies. La figura ya no estaba en el 18, ahora estaba en el piso 23, en la misma postura, inmóvil, dándome la espalda. Entendí que no estaba alucinando. Algo estaba jugando conmigo. Dejé de confiar en los elevadores. Empecé a hacer mis rondines con un miedo que se me pegaba a la piel, subiendo por las escaleras de emergencia.
con el oído atento a cualquier sonido que no fuera mi propia respiración agitada. Fue en el piso 31, escondido detrás de un tambo de metal, donde encontré la nota. Era un pedazo de cartón arrancado de una caja, y sobre él, escritas con lo que parecía ser un trozo de carbón, había 4 palabras. No subas al 34. La caligrafía era temblorosa, desesperada. Fue como recibir un mensaje de otro náufrago. De repente, la figura en los monitores dejó de ser mi único miedo. Ahora sabía que alguien más había estado aquí, alguien que conocía el secreto de la torre y que había intentado advertir al siguiente. La pregunta ya no era qué había en la torre, sino por qué no querían que subiera a ese piso en específico. A la mañana siguiente llamé a mi supervisor. Ya no me importaba sonar como un viejo loco. Le conté todo con la voz quebrada. Las llamadas, la figura en los monitores, la nota. Esperaba una risa, un regaño. Pero lo que recibí fue un silencio helado. Después de unos segundos, me respondió con una voz completamente distinta. Una voz sin rastro de amabilidad. Me dijo que mi trabajo era vigilar el edificio, no sugestionarme con tonterías. Que me limitara a hacer mis rondines en los pisos asignados y que dejara de hacer preguntas. Usted recibe su paga por cuidar, no por pensar, Roberto. Al colgar lo comprendí todo. Él lo sabía. La empresa lo sabía. No me habían contratado para proteger la torre. Me habían contratado para hacer el cebo. Esa fue mi última noche. Ya no había vuelta atrás, lo sentía en los huesos. La torre entera parecía vibrar con una energía maligna. La figura ya no solo aparecía en los monitores. A veces, creía verla por el rabillo del ojo en los pasillos oscuros, desapareciendo en cuanto giraba la cabeza. El teléfono sonó sin parar, cada llamada de un piso más alto acercándose, hasta que finalmente la pantalla mostró el número que tanto temía, piso 34. Dejé que sonara varias veces, el ruido taladrándome el cráneo. Finalmente, con un temblor que no podía controlar, descolgué. La estática era más densa, pero detrás de ella la respiración era clara. Y entonces una voz, un susurro bajo y rasposo que dijo mi nombre, Roberto. Me prometió que el cansancio se iba a terminar. Me dijo que sabía que yo quería respuestas. Los otros también querían saber, susurró. Sube, Roberto, te enseñaré dónde descansan ahora. Mi mente se rompió en ese instante. No sé si fue el miedo, la soledad o una extraña y retorcida curiosidad, pero ya no luché. Más. Saqué mi viejo celular del bolsillo y marqué el número de mi esposa. Apenas pude hablar. Le dije que la amaba, que cuidara a los nietos, que me perdonara. Ella no entendía. Me preguntaba qué pasaba, su voz llena de pánico. Le mentí. Le dije que estaba bien, que solo era una llamada para decirle buenas noches. Colgué antes de que pudiera responderme. Dejé la radio y la linterna sobre el escritorio. Me levanté y caminé hacia el elevador, sintiendo los ojos de la cámara de seguridad fijos en mi nuca. Ya no había terror, solo una resignación helada. Mi dedo, como si perteneciera a otra persona, se estiró y presionó el botón con el número 34. Las puertas metálicas se cerraron frente a mí, sellando mi destino en ese ataúd vertical. Supe que nunca más volvería a ver la luz del sol. Mi vida transcurre al ritmo de una máquina de coser industrial. Soy Elena, tengo 32 años y un hijo de 7 que es la única razón por la que soporto el zumbido ensordecedor de la maquila. Trabajo en una de esas naves grises en las afueras de Toluca, un lugar sin ventanas donde el tiempo se mide en lotes de producción y el aire huele a tela barata y sudor. Mi trabajo consiste en pegar etiquetas de marcas caras en pantalones de mezclilla, una ironía que ya ni siquiera me causa gracia. Somos cientos de mujeres sentadas en hileras, con la espalda encorvada y la mirada fija en la aguja, cosiendo para que alguien en otro país pueda sentirse elegante. Aquí dentro no somos personas, somos manos. Y las manos, si se cansan, se reemplazan. Una de esas manos era Gloria. Llevaba 20 años en la misma silla. Era una mujer callada, de esas que te enseñan los trucos del oficio sin pedir nada a cambio. Fue la primera que me sonrió cuando llegué. Un martes, simplemente, su puesto estaba vacío. La supervisora, una mujer agria con la cara permanentemente fruncida, pasó por nuestra línea y anunció sin detenerse que Gloria había renunciado, que se había ido a su pueblo. A nadie le pareció normal. Gloria no era de las que se iban sin despedirse, sin recoger sus santitos del pequeño altar que tenía junto a su máquina. Pero en la maquila las preguntas son un lujo peligroso. Otra chica, más joven y más rápida, ocupó su lugar al día siguiente, y el ruido de la fábrica se tragó el isimo. Recuerdo de Gloria como si nunca hubiera existido. Una semana después lo encontré. Estaba terminando un lote de pantalones, de esos que cuestan en la tienda lo que yo gano en 2 meses.
Al revisar una costura interna del bolsillo, sentí un bulto extraño. Era un trocito de mezclilla, doblado de forma minúscula y cosido con un hilo de otro color. Lo arranqué con cuidado, mirando a ambos lados para que nadie me viera. Al desdoblarlo, vi que tenía una serie de pequeños números y símbolos bordados a mano como un código secreto. No entendí qué era, quizá una broma de mal gusto o un error. Estaba retrasada en mi cuota y la supervisora ya me había mirado mal 2 veces. Con un gesto de fastidio lo tiré a la cesta de los retales, pero la imagen de esos extraños símbolos se quedó grabada en mi mente. No fue un hecho aislado. Volví a encontrar otro trozo de tela a los pocos días, y luego otro la semana siguiente, siempre en el mismo lugar, siempre con un patrón diferente de números y figuras, geométricas. Ya no podía ser una coincidencia, eran mensajes, y mi corazón me decía, con una certeza helada, que eran de Gloria. Comencé a guardarlos, sacándolos de la fábrica escondidos en la suela de mis zapatos o dentro de mi ropa interior. Cada vez que mis dedos palpaban la tela y sentían el bulto oculto, sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. El monótono y ruidoso taller se había transformado para mí. Ya no era solo mi lugar de trabajo, era el escenario de un crimen, y yo estaba recogiendo las últimas palabras de la víctima, puntada por puntada. Las noches se convirtieron en mi único espacio de libertad y de terror. Mientras mi hijo dormía, yo extendía los pequeños trozos de tela sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del único foco. Con un lápiz y un cuaderno escolar, copiaba cada número, cada símbolo, intentando hallar una lógica, un patrón que se me escapaba. Me sentía como una espía en mi propia vida. Durante el día en la fábrica la paranoia me carcomía. Sentía la mirada de los supervisores clavada en mi nuca. Las risas de mis compañeras me sonaban a burlas, como si todas supieran mi secreto. El estruendo de las máquinas ya no era solo ruido, parecía ocultar amenazas, susurros que hablaban de mí. Cada jornada se volvía más pesada, no por el trabajo sino por el peso del silencio. La tensión se hizo insoportable el día que Figueroa, el gerente de planta, me llamó a su oficina. Nadie entraba ahí a menos que fuera para ser despedido. Era un hombre corpulento, con una sonrisa falsa que no le llegaba a sus ojos fríos. Cerró la puerta y me ofreció una silla, un gesto que me heló la sangre. Me preguntó cómo iba el trabajo, si estaba contenta, y luego, con un tono casual que era pura ponzoña, me preguntó si había notado algún material defectuoso en los lotes. La pregunta me cayó como una piedra en el estómago. Sabía que no se refería a hilos sueltos. Negué con la cabeza, forzando una calma que no sentía, y le dije que todo estaba en orden. Me sostuvo la mirada por un minuto que pareció una hora, y luego me dejó ir. Salí de esa oficina sabiendo que él sabía. Esa noche no dormí. La amenaza velada de Figueroa me impulsó a actuar. Tenía que entender esos mensajes, era mi única defensa. Me senté con el cuaderno y los trozos de tela, pero esta vez abrí el buscador en mi teléfono. Empecé a buscar mapas de la zona industrial, de los pueblos cercanos a la carretera. Probé de todo, hasta que se me ocurrió comparar los símbolos con puntos de referencia. Una pequeña cruz era una iglesia, una línea ondulada era un tramo del río. Eran mapas. Los números eran coordenadas y fechas. Gloria no estaba dejando pistas al azar, estaba creando un registro meticuloso, una bitácora de sus movimientos o de los de alguien más. El descubrimiento me llenó de un pánico lúcido. Esto era mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Con las manos temblorosas fui descifrando cada pedazo de tela. Cada uno era un punto en el mapa, una fecha. Juntos formaban un camino que se alejaba de la fábrica y se adentraba en la zona más desolada y olvidada del parque industrial. El último mensaje, el que había encontrado esa misma tarde, contenía las coordenadas finales. Las tecleé en el mapa del teléfono, el corazón latiéndome en la garganta. El punto rojo parpadeó y se fijó en un terreno baldío, un páramo pegado a la orilla del contaminado río Lerma, un lugar al que nadie iría por accidente, un lugar perfecto para deshacerse de algo, o de alguien. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad y supe que había llegado al final del camino que Gloria había trazado para mí. ¿Y ahora qué? Esa pregunta resonaba en el silencio de mi pequeña casa. Sostenía en mis manos el destino de Gloria y probablemente el mío. Podía ir a la policía, claro, pero la idea me provocaba una risa amarga. ¿Denunciar a una empresa poderosa en el Estado de México? Sería como firmar mi propia sentencia de muerte y peor aún, la de mi hijo. Figueroa no. Tardaría en saber quién había hablado. Sus conexiones, su poder, se encargarían de silenciarme para siempre. La otra opción era rendirme, quemar el cuaderno, tirar los trocitos de tela al río y volver a ser un autómata más en la línea de producción,
cosiendo día tras día sobre el secreto de una mujer asesinada. Vivir con ese miedo, con esa culpa, sabiendo que cada pantalón que tocaba estaba manchado de sangre. Miré a mi hijo que dormía en el pequeño sofá, ajeno a todo. Su respiración tranquila fue lo que me dio la respuesta. No podía llevarlo a una tumba, pero tampoco podía criarlo con el dinero ganado a costa de mi cobardía. Había una tercera opción. Al día siguiente en la fábrica mis manos se movieron con una precisión que nunca antes había tenido. Tomé el lote de jeans más caro, el destinado a la exportación, y en lugar de coser la etiqueta de la marca de lujo, con el mismo hilo y la misma destreza que Gloria me había enseñado, bordé las coordenadas del terreno baldío junto al río. Lo hice en 100 pantalones, 100 mensajes enviados al mundo, ocultos a simple vista. Sabía que me descubrirían, sabía que no saldría de allí, pero la verdad ya no estaba encerrada en la maquila. Ahora viajaba cosida a la espalda de 100 extraños, y eso de alguna manera era mi única forma de justicia. Si quieres conocer los secretos de una ciudad, no hables con su gente, revisa su basura. Me llamo Miguel, tengo 45 años, y por los últimos 15 mi oficina ha sido un camión de basura que rechina por las calles de la colonia Doctores antes de que salga el sol. Conozco a cada familia de mi ruta por lo que tira. Sé quién está enfermo, quién acaba de tener un bebé, quién está ahogado en deudas y quién aparenta lo que no es. Es un conocimiento íntimo y sucio, un mapa de la vida privada construido con los restos del día a día. El olor a podrido, el estruendo del compactador y el peso de los botes son el pulso de mi rutina, una que creía conocer de memoria. En la calle Dr. Bertis hay un edificio que siempre ha sido un punto muerto en mi ruta. Es un viejo bloque de apartamentos, con las ventanas rotas y la fachada cubierta de grafitis, supuestamente abandonado desde el temblor del 85. Nunca ha habido nada ahí, ni un solo bote de basura en todos mis años de servicio. Por eso, cuando una madrugada encontré frente a su portón 3 bolsas negras, idénticas y perfectamente selladas, me detuve. No eran las típicas bolsas de mandado o de supermercado. Eran de un plástico grueso, industrial, y pesaban más de lo normal. Fue una nota discordante en la sinfonía de mi recorrido, una anomalía que me erizó la piel sin saber por qué. El peso de las bolsas era extraño, denso. Al lanzar la primera al compactador, la esquina de una se rasgó. Por la abertura vi algo azul, como la tela de un uniforme médico, y el brillo de una jeringa. No era basura doméstica. Al final del turno se lo comenté a mi supervisor Román. Le hablé del edificio abandonado y de los desechos clínicos. Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Seguro es un consultorio que se ahorra el pago por el manejo de residuos peligrosos, dijo con fastidio. Tú solo haz tu trabajo, Miguel. Recógelas y no preguntes. En este negocio, mientras menos sepas, más vives. Su consejo, que pretendía ser práctico, sonó más como una advertencia, pero las bolsas siguieron apareciendo, cada martes y cada viernes, sin falta. 3 bolsas negras, pesadas, esperando en la misma acera. La advertencia de Román me había dejado intranquilo, pero mi curiosidad era más fuerte. Era casi un instinto profesional. ¿Quién se tomaría la molestia de empaquetar basura de esa manera tan metódica? El edificio ya no me parecía un cascarón vacío. Ahora tenía un aura siniestra. Sentía su presencia cada vez que doblaba la esquina, como si me observara. Una parte de mí gritaba que obedeciera a Román y mirara para otro lado, pero otra parte, la que llevaba 15 años leyendo historias en los desechos, sabía que esas bolsas no contenían una historia común y corriente. Una madrugada no pude más. La duda era como una picazón en el cerebro. En lugar de lanzar las bolsas directamente al camión, desvié el vehículo a un callejón solitario un par de calles más adelante, donde la única luz era la de la luna. Apagué el motor y, con el corazón latiéndome con fuerza, bajé una de las bolsas. Mis manos, cubiertas por guantes gruesos de trabajo, desataron el nudo. Un olor químico, a desinfectante y a algo más, un olor metálico y dulce, me golpeó la cara. Adentro, todo estaba ordenado. Uniformes quirúrgicos desechables doblados, bolsas de suero vacías, jeringas usadas y montones de gasas y algodones apelmazados y manchados con una sustancia oscura, casi negra, que definitivamente no era sangre normal. Hundí la mano con asco y precaución, sintiendo los objetos fríos y extraños. Y entonces mis dedos tocaron algo pequeño, liso y rectangular. Lo saqué a la luz de mi teléfono. Era una fotografía de tamaño pasaporte. Mostraba el rostro de un muchacho que no tendría más de 20 años, de mirada seria y pelo oscuro. Pero sus ojos habían sido tachados con un marcador negro, con una furia que casi había rasgado el papel. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Esto ya no era
sobre ahorrar dinero en la recolección de residuos. Esto era un ritual, un punto final. Sentí náuseas. Volví a cerrar la bolsa con manos temblorosas y la arrojé al compactador, pero la imagen de esos ojos anulados ya no se iría de mi cabeza. El siguiente martes, las bolsas estaban allí. Mi primer instinto fue ignorarlas, acelerar y dejar que alguien más se encargara. Pero no pude. Era una compulsión, una necesidad de confirmar mi terrible sospecha. Repetí el mismo ritual en el mismo callejón. Abrí la bolsa y busqué directamente. Allí estaba. Otra fotografía. Esta vez era una chica joven con el pelo largo y una media sonrisa, y con los mismos ojos tachados violentamente. En ese momento lo comprendí todo con una claridad que me heló la sangre. Yo era parte del proceso. Yo era el último eslabón de la cadena, el encargado de hacer desaparecer la última prueba, el último vestigio de que esas personas habían existido. Yo estaba barriendo los fantasmas. A partir de ese día mi ruta se convirtió en un tormento. Cada vez que me acercaba a la calle Dr. Bertis, el sudor me corría por la frente. El edificio ya no era solo un lugar, era un monstruo que me esperaba. Y una mañana, mientras el camión esperaba con el motor en marcha, levanté la vista hacia su fachada decrépita y lo vi. En el tercer piso, en el hueco negro de una ventana sin vidrios, había una silueta. Un hombre, recortado contra la penumbra del interior, estaba parado allí, completamente quieto, mirándome. No cabía duda, su atención estaba sobre mí. Sabían que yo había mirado dentro de las bolsas. Sabían que sabía. Ya no era invisible. Pisé el acelerador con toda mi fuerza y el camión salió rechinando, pero sabía que no podía escapar de esa mirada. El miedo se mudó a mi casa. Se sentaba a la mesa conmigo, se acostaba en mi cama. Cada sombra en mi propia calle me parecía una amenaza. Cada auto que pasaba lento me erizaba la piel. Miraba a mi esposa y a mi hija y sentía un terror helado, un nudo en el estómago que no me dejaba comer. Me había convertido en el guardián de un secreto podrido y sentía que la suciedad de esas bolsas se me había pegado al alma. ¿Ir a la policía? Las palabras de Román, mientras menos sepas, más vives, resonaban en mi cabeza como una sentencia. Y la imagen del hombre en la ventana me lo confirmaba. Denunciarlos no me salvaría, solo aceleraría lo inevitable. Estaba atrapado en mi propia rutina, un esclavo de mi ruta de basura, sabiendo que cada día recogía los restos de una víctima anónima y me acercaba un poco más a ser el próximo. El final llegó una mañana de sábado en la puerta de mi propio edificio, en una colonia tranquila muy lejos de la Doctores. Salí a tirar las bolsas de mi casa como cualquier fin de semana. Y allí, junto a nuestros botes de basura, había una sola bolsa negra, de ese plástico grueso e inconfundible. Estaba casi vacía, era ligera. Mi sangre se convirtió en hielo. Con manos que no me obedecían la abrí. Dentro no había desechos médicos ni jeringas. Solo había una cosa, una fotografía a color, de tamaño postal. Era la foto de la escuela de mi hija de 14 años. Sonreía, con sus frenos y sus ojos llenos de vida. O que solían estar llenos de vida, porque ahora 2 brutales tachaduras de marcador negro los cubrían por completo. Habían llegado a mí. Ya no solo me estaban observando, me estaban mandando un mensaje. Ahora yo era su cliente. Heredar la ferretería de mi padre fue como heredar un ancla. A mis 50 años me vi de vuelta en el centro de Oaxaca, la ciudad que había dejado atrás, para hacerme cargo de un negocio que olía a aceite, a metal y a un pasado que no me pertenecía. La tlapalería El Progreso era un laberinto de estantes polvorientos y cajas apiladas hasta el techo, un lugar donde el calor oaxaqueño se sentía más denso, más pesado. Yo no era comerciante, mi vida había sido otra, y cada día que pasaba, ordenando tornillos y latas de pintura, me sentía más como un fantasma en la vida de mi padre, un intruso en su pequeño reino de polvo y óxido. Decidí empezar por el sótano, un lugar que siempre me dio escalofríos de niño. Era un cuarto húmedo con paredes de adobe que sudaban una humedad fría y olían a tierra mojada. Mientras movía una pila de botes de impermeabilizante resecos, mis nudillos golpearon contra la pared del fondo. El sonido fue incorrecto. No fue el golpe sordo y macizo del adobe, sino un eco hueco, una vibración que delataba un vacío al otro lado. Me detuve con el corazón acelerado por un instante. La monotonía de mi inventario se había roto por un pequeño misterio, una pregunta que colgaba en el aire denso y mohoso del sótano. La idea más lógica, la más inocente, fue que se trataba de una bodega, una cava o un almacén que mi abuelo o mi padre habían tapiado por alguna razón y luego olvidado. La posibilidad de encontrar alguna reliquia familiar o simplemente más espacio para el desorden me animó.
Subí a la tienda y tomé un mazo y un cincel del mostrador, herramientas que mi padre había afilado 1000 veces. El trabajo fue duro. El ruido en el espacio cerrado era ensordecedor y el polvo del adobe se me metía en la garganta. Pero la curiosidad era un motor más fuerte. Finalmente, un trozo de pared cedió, abriendo un agujero oscuro que prometía respuestas. Pero del agujero no salió el aire viciado y estancado que yo esperaba. En su lugar, una ráfaga de aire trajo consigo un olor completamente anómalo. Era una mezcla del aroma dulce y penetrante de las flores de cempasúchil y el olor a cera caliente como de veladoras recién apagadas. Un olor a ofrenda, a Día de Muertos, pero estábamos en pleno mayo. Me invadió una profunda inquietud. Con el mazo, agrandé el boquete lo suficiente para asomar la cabeza. Mi linterna reveló no una bodega, sino un pasillo estrecho y oscuro, tallado toscamente, que se perdía en la negrura en dirección a la propiedad contigua. Una vieja casona que llevaba décadas abandonada. Tras un instante de duda, la curiosidad pudo más que el miedo. Apagué la luz del sótano para no delatar el boquete y me deslicé a través de la pared entrando en el pasadizo. La oscuridad aquí era total, absoluta, y el haz de mi linterna parecía ser devorado por ella a pocos metros. El aire era notablemente más frío y el corredor de tierra y piedra descendía ligeramente. Podía sentir una extraña vibración en el suelo, un zumbido sordo y constante que no lograba identificar. El olor a flores y cera se hacía cada vez más intenso con cada paso que daba, guiándome hacia adelante como un perro de caza. Mis pasos eran silenciosos sobre la tierra compacta, pero mi respiración agitada resonaba en el estrecho túnel. El pasillo desembocaba en una pequeña habitación excavada, casi una cueva. La fuente del zumbido y del olor se reveló ante mí, y la escena me dejó sin aliento. Docenas de veladoras parpadeaban sobre cajas de madera y nichos cavados en la pared, bañando el lugar con una luz dorada y temblorosa. El suelo estaba cubierto de pétalos de cempasúchil frescos, pero lo que me heló la sangre no fueron las velas. Fijadas a la pared, detrás de las llamas, había fotografías. Decenas de fotos de hombres y mujeres jóvenes, la mayoría con la mirada asustada. Reconocía un par de ellos de los carteles de Se Busca que empapelaban el centro de la ciudad. Esto no era un santuario para rezar por ellos. Sobre una mesa improvisada con 2 cajas de refrescos y una tabla de madera, junto a una botella de mezcal a medio terminar, había un cuaderno negro de contabilidad. Lo tomé. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Lo abrí y el terror se confirmó, convirtiéndose en una náusea que me subió por la garganta. No eran rezos ni plegarias. Eran columnas de nombres, fechas y cifras en dólares, cantidades enormes. Entrega inicial, pago final. Era el registro de cada una de las almas en esas fotografías. No había tropezado con un altar clandestino. Había encontrado la oficina y el centro espiritual de una célula de secuestradores. Un ruido sordo en el techo del pasillo me hizo saltar. Provenía de arriba, de mi ferretería. Eran pasos, pesados, decididos. Me quedé paralizado, escuchando. Luego un sonido que conocía demasiado bien. Un sonido que marcaba el final de cada uno de mis días. El chirrido metálico de la cortina de seguridad de la tienda al bajar, seguido por el golpe seco y final del candado al cerrarse. El eco retumbó por el túnel hasta la caverna, un martillazo que sellaba mi tumba. Alguien había entrado a la tienda y me había encerrado. Estaba atrapado en su territorio, a solo unos metros debajo de ellos, en el corazón de su macabro santuario. El pánico se apoderó de mí, un animal salvaje arañando el interior de mi pecho. Me arrastré de vuelta por el túnel, tan rápido como la estrechez me lo permitía, con la respiración atorada en la garganta. Llegué al boquete que yo mismo había abierto y pegué la oreja a la pared escuchando. Podía oír sus voces arriba, en mi tienda. Eran murmullos graves, tranquilos, el sonido de hombres que se sienten dueños del lugar. Hablaban de negocios, de una mercancía que llegaría pronto. El olor a cempasúchil y a cera quemada ahora me parecía el aliento fétido de la muerte. Y comprendí que la casona abandonada de al lado no lo estaba en absoluto. Era su guarida, y yo, sin saberlo, había abierto una puerta de servicio al infierno. No podía quedarme ahí. Tarde o temprano bajarían. Bajarían a su capilla para encender otra vela, para añadir otra foto al muro, para anotar otro nombre en su libro de contabilidad. Esperar era la muerte. Mi única y terrible opción era avanzar. Tenía que seguir el pasadizo hasta su origen. Adentrarme en las entrañas de esa casa maldita y rezar por encontrar otra salida, una ventana rota, una puerta trasera. Con el corazón convertido en un puño de hielo, di la espalda a la relativa seguridad del sótano de mi padre y avancé, hacia la luz parpadeante de las veladoras.
Mi única esperanza de vida era caminar directamente hacia el centro de la telaraña, antes de que la araña descendiera a buscarme. El diablo vive en el kilómetro 120 de la México-Querétaro. Lo sé porque yo lo invité a subir a mi cabina. Me llamo Saúl, tengo 48 años y más de la mitad de mi vida la he pasado con las manos en un volante y la mirada perdida en el asfalto. Esa noche era como cualquier otra. El zumbido hipnótico del motor de mi tráiler, la danza de las luces en la oscuridad y el sabor amargo del quinto café. Transportaba un cargamento de abarrotes, o eso creía yo. Era un trabajo monótono, solitario, un purgatorio de líneas blancas y reflejantes que solo terminaba al ver el rostro de mi esposa y mi hija. Era un hombre de reglas, y la primera, la más sagrada, era nunca, bajo ninguna circunstancia, subir a extraños. Pero el cansancio es un mal consejero. En una gasolinera en Tepeji del Río, una isla de luz fluorescente en medio de la nada, lo vi. Era un muchacho flaco, casi un niño, haciendo la señal para pedir un aventón. Tenía una mochila raída y una cara de susto que me provocó una extraña mezcla de lástima y fastidio. Rompí mi propia regla. Pensé que su plática podría ayudarme a espantar el sueño que se me pegaba a los párpados. Me dije que sería solo por unos kilómetros, que no había peligro. El tráiler siseó al detenerse y el muchacho corrió hacia la puerta con un agradecimiento torpe, como si no pudiera creer su suerte. En cuanto subió, un olor a miedo y a ropa húmeda llenó la cabina. El chico apenas hablaba. Se sentó pegado a la puerta con las rodillas juntas y la mirada fija en el espejo retrovisor como si esperara que algo nos alcanzara. Intenté iniciar una conversación, preguntarle de dónde venía, a dónde iba. Sus respuestas eran monosílabos, susurros casi inaudibles. Lejos de hacerme compañía, su nerviosismo empezó a contagiarme. La cabina, mi santuario, se sentía de pronto pequeña y claustrofóbica. El silencio entre nosotros era más pesado que el de la carretera vacía. Empecé a arrepentirme, a maldecir mi estúpida decisión. El sueño se me había ido, sí, pero había sido reemplazado por una creciente ansiedad. Llevábamos unos 20 minutos de viaje cuando el muchacho finalmente habló. Su voz era un hilo tembloroso. Señaló una salida sin luces, un camino de terracería que se perdía en la boca negra del campo. Es un atajo, dijo, para mi pueblo. Y entonces de su mochila sacó un fajo de billetes. Le pago bien si me acerca. Era mucho dinero, más de lo que ganaba en una semana de trabajo legal. Mi cerebro, nublado por la fatiga y la tentación, empezó a hacer cálculos. Las medicinas de mi madre, la colegiatura de mi hija. Las alarmas sonaban en mi cabeza, pero la imagen de ese dinero las acallaba. Está bien, dije, y giré el volante, abandonando la seguridad del asfalto para adentrarme en la oscuridad. El camino de terracería era un infierno. Las llantas del tráiler se hundían en el lodo y las ramas de los árboles arañaban la carrocería con un sonido que me crispaba los nervios. Los faros apenas lograban cortar la oscuridad absoluta que nos rodeaba. Un mundo sin postes de luz, sin casas, sin nada. Mi arrepentimiento se había transformado en un miedo puro y duro. Esto no era un atajo, era una trampa, y yo había conducido directamente hacia ella como un idiota. A mi lado, el muchacho ya no parecía asustado, sino tenso, con la mandíbula apretada, como un soldado esperando una orden. Cada metro que avanzábamos me pesaba más. El volante se sentía resbaladizo por el sudor de mis manos. Después de lo que pareció una eternidad, el muchacho señaló una silueta que se recortaba contra el cielo sin estrellas. Era una bodega en ruinas, con el techo colapsado y las paredes comidas por la maleza. Aquí es, dijo. Detuve el tráiler y el siseo de los frenos de aire sonó como un grito en el silencio de la noche. Y entonces, de la oscuridad de la bodega y de entre los árboles surgieron. No eran uno ni dos, eran al menos 8 hombres y todos portaban armas largas. Se movieron con una eficiencia silenciosa, rodeando la cabina. Metal. Sangre se volvió hielo. Pensé que me robarían la carga, el camión. Estaba dispuesto a entregarles todo sin oponer resistencia. Mi vida valía más que un cargamento de frijoles y aceite, pero no querían mi cartera. Un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro golpeó mi ventanilla con el cañón de su pistola. Su voz era áspera como la lija. Bájate y abre la caja. Ahora. El miedo me impedía pensar con claridad. ¿Para qué querían ver los abarrotes? Obedecí. Bajé de la cabina con las manos en alto y caminé hacia la parte trasera de mi propio tráiler. Quité los seguros y abrí las pesadas puertas esperando ver las estivas de cajas de cartón. Pero lo que vi me hizo retroceder, ahogando un grito. El interior no olía a cartón, olía a sudor y a miedo. Estaba lleno de jaulas de metal y dentro de ellas, hacinadas, había personas. Hombres, mujeres y niños,
con los ojos desorbitados por el terror, mirándome como si yo fuera su verdugo. «Bonita sorpresa, ¿no?», dijo el hombre de la cicatriz, poniéndome una mano pesada en el hombro. Me explicó, con una calma espantosa, que mi carga de abarrotes se había quedado en una bodega en la parada anterior, mientras yo comía. Habían hecho el cambio sin que me diera cuenta. El muchacho a mi lado era solo el señuelo. Para demostrar su punto, me enseñó la pantalla de un teléfono. Era una foto de mi casa, y luego otra, de mi esposa saliendo del mercado esa misma mañana. «Ahora nos vas a llevar esta mercancía a la frontera», sentenció. «Sin hacer preguntas y sin hacer pendejadas. Si lo haces bien, tu familia sigue respirando. Si no», no necesitó terminar la frase. El muchacho que yo había recogido por lástima ni siquiera se atrevió a mirarme. Volví a subir a la cabina, pero ya no era mi tráiler. Yo ya no era Saúl, el trailero. Era una marioneta, un esclavo con las manos en el volante. El viaje se reanudó, pero ahora cada kilómetro era una tortura. Podía sentir a la gente en la parte de atrás. Su miedo era una presencia física que se filtraba por las paredes de metal, más pesada que cualquier carga que hubiera transportado. Me sentía sucio, cómplice. Cada auto de la Guardia Nacional que veía en la carretera me provocaba un infarto. No por miedo a que me detuvieran a mí, sino por la llamada que esos hombres seguramente harían si yo tardaba un minuto más de lo previsto. Estaba completamente solo, conduciendo un ataúd rodante por una autopista llena de gente viva, de gente libre. Miro mi propio reflejo en el parabrisas oscuro y no reconozco al hombre que me devuelve la mirada. Tiene los ojos hundidos, la piel gris, la expresión de un fantasma. Sé cómo terminan estas historias. Lo he escuchado en las paradas de camiones, en susurros de otros choferes que hablaban de compañeros que aceptaron un viaje fácil y nunca más volvieron. Una vez que entregas la mercancía, dejas de ser útil. Te conviertes en un testigo, en un cabo suelto. Y los cabos sueltos en este negocio se cortan. Sigo conduciendo, la carretera se extiende frente a mí como una promesa vacía. No sé exactamente a dónde voy, pero sé con una certeza absoluta que es mi último viaje. Soy un hombre muerto al volante. Mi reino ha sido siempre esta esquina. Soy don Ramiro, y por más de 30 años mi triciclo de tamales oaxaqueños ha sido un faro en las madrugadas de la Merced. El aroma del mole negro y de las rajas con queso se mezcla con el olor del asfalto húmedo y el diésel de los camiones que pasan. Conozco a mi clientela, los policías que terminan su turno, las trabajadoras de la noche, los cargadores del mercado que empiezan el suyo. Soy una pieza más del engranaje de este barrio, un observador, silencioso que alimenta a los fantasmas de la madrugada. Mi rutina es un ancla, un ritual inmutable que me ha mantenido a flote en esta ciudad caótica y voraz. Pero una noche apareció un cliente que no encajaba. No era de por aquí, se le notaba en la ropa. Vestía un traje caro aunque arrugado, y sus zapatos, aunque polvorientos, eran finos. Lo que no cuadraba con su apariencia era su mirada. Tenía los ojos desorbitados, inyectados en sangre, como un animal acorralado. Se acercó a mi puesto sin decir palabra, ignorando a los demás, y se quedó mirando el vapor que salía de mis ollas. No era la mirada de un hombre con hambre, sino la de alguien que busca algo que no es comida. Su presencia impuso un silencio incómodo a mi alrededor. Me preguntó cuántos tamales me quedaban. Le dije que unos 15. «Me los llevo todos», dijo con una voz seca sin emoción. Abrió una cartera de piel y sacó un billete de 500 pesos. Cuando le iba a dar el cambio, una suma considerable para mí, me hizo un gesto con la mano. «Quédeselo», dijo. Y entonces se inclinó sobre el triciclo y su aliento olía a alcohol caro y a miedo. «Solo le pido un favor, jefe. Si esta noche o cualquier otra escucha un silbido, uno muy agudo, como de pájaro afilador, no voltee a ver. Usted nomás recoja sus cosas y váyase a su casa. Por lo que más quiera, no sea curioso». Lo vi perderse en la oscuridad de un callejón, y me quedé con los tamales fríos en una bolsa y el billete caliente en la mano. ¿Un pájaro afilador? No tenía sentido. Pensé que era un borracho, un drogadicto de buena familia que había venido a la Merced a jugar a ser valiente. Guardé el dinero, sintiéndome un poco culpable, pero también afortunado. La advertencia me pareció tan absurda que la olvidé casi al instante. Terminé mi jornada como siempre, vendiendo los últimos tamales a otros clientes, y me fui a casa pensando que solo había sido una anécdota más para contar, una de las tantas rarezas que uno ve en las noches de la ciudad de México. A la noche siguiente volví a mi esquina. La advertencia del joven rico era un recuerdo borroso, casi cómico. Pero cerca de las 2 de la mañana, cuando la calle empezaba a quedarse en silencio, lo escuché. Un silbido. No era el chiflido de un borracho ni el llamado de un velador. Era agudo, penetrante, y tenía una melodía extraña, casi musical,
como el canto de un pájaro metálico, como un afilador de cuchillos, pero más limpio, más deliberado. Se me heló la sangre en las venas porque era exactamente como el joven lo había descrito. El sonido venía de las entrañas del callejón que estaba a mi derecha, un pasaje oscuro y angosto que siempre evitaba mirar. Mi primer impulso fue la curiosidad, ese motor que nos mantiene vivos y que a veces nos mata. Quería asomarme, entender qué era ese sonido antinatural. Pero la imagen del rostro de aquel muchacho, sus ojos suplicantes, apareció en mi mente con una claridad brutal. Y sentí miedo. Un miedo frío, inteligente, un miedo que nunca había experimentado en mis 65 años. Por primera vez en 3 décadas, no esperé a vender el último tamal. Apagué el fuego de mi anafre, puse las tapas sobre las ollas con manos temblorosas y empecé a empujar mi triciclo, alejándome de mi esquina lo más rápido que mis viejas piernas me permitieron. No miré hacia atrás. Al día siguiente, mientras desayunaba en el mercado, escuché la noticia. 2 comerciantes leían en voz alta un periódico de nota roja. Habían encontrado un cuerpo en un callejón de la Merced. Un hombre de traje, con un disparo en la nuca. El periódico decía que fue un ajuste de cuentas. Cuando mencionaron el nombre del callejón, sentí que el café se me revolvía en el estómago. Era mi callejón, el lugar de donde había salido el silbido. La comida se me hizo ceniza en la boca y un sudor frío me recorrió la espalda. No había sido una coincidencia, no había sido una alucinación, y entonces lo comprendí todo en un instante de claridad espantosa. El joven del traje no me había dado una advertencia para protegerme. Me había utilizado. Mi presencia en esa esquina, mi rutina inmutable, era su coartada. Yo era el testigo perfecto porque era el testigo que no vería nada. Mi huida confirmaba la hora del suceso. Fui un marcador de tiempo, una pieza en su tablero. No me había salvado de presenciar un crimen. Me había convertido en cómplice silencioso de uno. El billete de 500 pesos que guardaba en mi cartera de repente se sintió sucio. El precio de mi silencio. El pago por mi miedo. Intenté convencerme de que todo había terminado. Volví a mi esquina tratando de aferrarme a mi rutina como a un salvavidas. Quería creer que yo era insignificante, un viejo tamalero que no le importaba a nadie. Pero un par de noches después lo escuché de nuevo. Esta vez no venía del callejón, sino de la calle de enfrente, más lejano pero inconfundible. El mismo silbido melódico y mortal. Y a la noche siguiente lo oí otra vez, ahora desde una azotea cercana. Ya no era una señal para otros. Entendí que era un mensaje para mí. Me estaban recordando que yo sabía su secreto. Estaban jugando conmigo, disfrutando de mi terror, haciéndome saber que estaba en su radar, que no podía esconderme en mi propia vida. Ahora, cada noche es una tortura. Mi esquina, que fue mi refugio, se ha convertido en mi celda. El silbido no ha cesado. Algunas noches está lejos, otras tan cerca que siento que me soplan en la nuca. Sé que se están acercando, que están cerrando el círculo. Ya no es una advertencia. Es una sentencia que se acerca lentamente. Cada vez que escucho el sonido, mi corazón se detiene y me pregunto si esa será la noche. Abandonar mi puesto, mi vida entera, es una forma de morir. Quedarme es esperar a que me maten. Así que aquí sigo, junto al vapor de mis tamales, escuchando los sonidos de la madrugada, esperando el silbido que finalmente lleve mi nombre. El dinero que necesitaba para la colegiatura me llevó a esa casa. Soy Ana, estudiante de enfermería, y creí que cuidar a una anciana durante un fin de semana sería un trabajo fácil. La casa estaba en el corazón de Coyoacán, una de esas casonas antiguas de piedra volcánica, con un jardín exuberante que prometía paz. Pero por dentro, la paz se convertía en una opresión silenciosa. El aire era denso y olía a cera para pisos, a remedios y a una tristeza tan vieja como los muebles oscuros y los retratos que te seguían con la mirada. Cada crujido del suelo de madera parecía un suspiro, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios latidos. El hijo de la dueña, Javier, un hombre de unos 50 años con un traje caro y una amabilidad fría, me dio las instrucciones. Su madre, doña Elvira, estaba en una etapa avanzada de demencia. Era una mujer diminuta y frágil, sentada en un sillón junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. Apenas hablaba. La tarea parecía simple: darle sus comidas, sus medicamentos a tiempo. Pero había una regla, una sola, que Javier me repitió 3 veces con una seriedad que me heló la piel. Entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, bajo ninguna circunstancia, podía dejarla salir de su habitación. Gritará, golpeará la puerta, quizás llore. No le abra. Es por su seguridad. La primera noche descubrí a qué se refería.
Me había instalado en un cuarto de huéspedes cuando, pasada la medianoche, empezaron los ruidos. Primero, un rasguño suave en la puerta de su habitación como el de un gato. Luego se volvió más insistente. Y después el susurro. Una voz cascada, apenas audible, repitiendo un nombre una y otra vez a través de la madera. Mateo, déjame salir, Mateo. No era el nombre de su hijo. Me repetí a mí misma que era un síntoma de su enfermedad, una alucinación. Pero la angustia en su voz era tan real, tan palpable, que tuve que ponerme los audífonos para no escucharla. Me sentí más carcelera que enfermera. La segunda noche, el silencio de doña Elvira fue lo que me aterró. No hubo rasguños ni susurros, pero la casa en cambio pareció despertar. Escuché golpes sordos que venían de dentro de las paredes, como si alguien moviera muebles en un cuarto sellado. Luego, un murmullo, como de voces discutiendo, que parecía venir del piso de arriba, un piso que Javier me había asegurado que estaba deshabitado. Me escondí bajo las sábanas, tratando de convencerme de que era el viento, las tuberías, viejas. Pero entonces lo oí, un sonido breve, inconfundible y absolutamente imposible, el llanto ahogado de un niño pequeño, y no venía de ninguna dirección en particular, venía de toda la casa. El llanto de ese niño fantasma fue lo que me hizo salir de la cama. El miedo era inmenso, pero la necesidad de encontrar una explicación lógica, de probar que no me estaba volviendo loca, era más fuerte. Recorrí los pasillos oscuros de la casona, con mi teléfono como única linterna, cada sombra una amenaza potencial. Mis pasos me llevaron a la biblioteca, una habitación forrada de madera y libros que olían a tiempo detenido. Pensé que quizás encontraría algo, la historia de la casa, cualquier cosa que diera sentido a los ruidos. Mientras pasaba el haz de luz por los estantes, me fijé en una hilera de álbumes de fotos de piel oscura en un estante bajo. Me sentí una intrusa, pero el miedo era más grande que el pudor. Abrí el más antiguo. Las fotos en blanco y negro mostraban a una doña Elvira joven, sonriente, llena de vida, y en muchas de ellas aparecía junto a un niño pequeño de unos 4 o 5 años con el pelo rizado y ojos vivaces. No se parecía a Javier. Hojeé las páginas hasta que una foto suelta cayó al suelo. Era del niño sentado en el pasto del jardín. Le di la vuelta. La caligrafía elegante y un poco desvaída de Elvira había dejado una nota. Mi Mateo, perdonado pero no olvidado. Mateo, el nombre que susurraba en la puerta. El niño de las fotos. Un escalofrío me recorrió por completo. No era una alucinación, era un recuerdo. En ese preciso instante, un chasquido metálico resonó desde el piso de arriba. El sonido inconfundible del pestillo de una puerta al ceder. El corazón me dio un vuelco. Subí las escaleras de 2 en 2 con la garganta seca. La puerta de la habitación de doña Elvira estaba abierta y la habitación vacía. Por un segundo pensé que había escapado, que había huido a la calle, pero no. La vi al final del pasillo. No corría ni parecía asustada. Caminaba con una calma espeluznante, como una sonámbula, hacia la puerta trasera que daba al jardín. Pasó a mi lado sin verme, sus ojos fijos en un punto más allá de las paredes. La seguí hasta el jardín bañado por la luz pálida de la luna. Doña Elvira cruzó el césped y se detuvo bajo un viejo árbol de jacaranda, en un lugar donde la tierra parecía extrañamente hundida. Y entonces la frágil anciana cayó de rodillas. Con una fuerza que parecía imposible, empezó a cavar la tierra con sus propias manos, arrancando el pasto y la tierra con una desesperación animal. Lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una angustia terrible, mientras susurraba sin parar. Ya voy, mi niño. Perdóname, Mateo. Ya voy a sacarte. Viéndola arañar la tierra, lo entendí todo. Yo no estaba cuidando a una loca. Estaba vigilando una tumba. De repente, 2 luces blancas barrieron el jardín, cegándome por un instante. Un auto había entrado por el portón y se dirigía a la casa. Era Javier. Se bajó del coche con una prisa que no encajaba con su habitual calma. Su mirada pasó de su madre, de rodillas y con las manos cubiertas de tierra, a mí, paralizada junto a ella. Su rostro, por un segundo, se descompuso en una máscara de rabia pura. No hubo preguntas, no hubo sorpresa, solo una mirada fría y calculadora que me atravesó, una mirada que lo confirmaba todo. Él sabía lo que había bajo ese árbol, sabía por qué su madre cavaba, y ahora sabía que yo también lo sabía. Se acercó y levantó a mi cinta tesis doña Elvira del suelo con una fuerza que me sorprendió. La abrazó, pero no era un gesto de consuelo. Ya, mamá, ya pasó, vamos adentro, le dijo con una voz falsamente suave. Y entonces, sin dejar de mirar a su madre, pero dirigiéndose a mí, añadió: la señorita enfermera se encargará del jardín. En esa frase,
En el tono que usó, entendí la verdadera naturaleza de mi trabajo. No me habían contratado para dar pastillas y tomar la presión. Me habían contratado para ser guardiana de un secreto, para vigilar que la demencia de una madre no desenterrara el crimen de un hijo. Mi fin de semana de trabajo se había convertido en una condena. Ahora era cómplice, y esa casa mi prisión. Mi trabajo consiste en entrar en la vida de la gente por la puerta de servicio. Soy Luis, tengo 28 años y soy técnico de Easy. Paso mis días en una camioneta con el logo de la empresa, yendo de una casa a otra en la Ciudad de México para arreglar el problema más importante del siglo XXI, el Internet caído. Es una rutina monótona, una serie de saludos ensayados y explicaciones técnicas simplificadas para clientes impacientes. Veo el interior de docenas de hogares a la semana, pero nunca veo nada real. Solo la superficie, el desorden aceptable que la gente deja a la vista de un extraño uniformado. Ese día me tocó una visita en la Narvarte, una casa de 2 pisos, fachada discreta, de esas que no dicen nada. El cliente era un hombre de unos 40 y tantos, de modales suaves y voz baja. Se llamaba Ricardo. Su casa estaba impecable, ordenada hasta un punto que resultaba inquietante, como un showroom de muebles donde nadie vivía realmente. El problema era una tontería, una mala configuración en el módem que resolví en menos de 10 minutos. Para terminar, solo necesitaba hacer la prueba de velocidad en su computadora de escritorio para verificar la conexión y cerrar el reporte. Mientras me sentaba frente al monitor, el cliente recibió una llamada. Se disculpó y se fue a otra habitación para tener más privacidad, diciéndome que procediera con la prueba. La pantalla de su computadora estaba casi tan limpia como su casa. Solo había un par de iconos y una carpeta en Pole Emojis, el centro del escritorio. Su nombre era genérico: Proyectos. Al mover el ratón para abrir el navegador, mi mano resbaló sobre el mousepad y el cursor hizo doble clic sobre esa carpeta. Fue un accidente, un movimiento torpe de un segundo que cambiaría mi vida para siempre. La carpeta se abrió, revelando no archivos de Word o Excel, sino una lista interminable de otras carpetas. Cada una estaba nombrada con una fecha y un lugar. Metro Zapata 150225, Parque Hundido 030325, Alameda Central 110325. La curiosidad, ese pecado estúpido, me pudo. Hice clic en una al azar. Se llenó la pantalla de fotografías. Eran docenas de imágenes de alta calidad de una mujer que esperaba en el andén del metro, tomadas con un lente potente, sin que ella se diera cuenta. Hice clic en otra carpeta y era lo mismo. Otra mujer, esta vez en un parque, paseando a su perro. Comprendí con una oleada de asco que estaba viendo un archivo metódico y masivo de acoso. Estaba a punto de cerrar la ventana, con el corazón acelerado y un sabor amargo en la boca, cuando el nombre de una de las carpetas me paralizó. La Madrileña 280325. Era el nombre de una cafetería en Coyoacán, la favorita de mi hermana Sofía, que trabajaba a unas cuadras de ahí. Una coincidencia, me dije. Una estúpida coincidencia. Pero mis manos no me obedecieron. Con un temblor que delataba el pánico que sentía, hice clic. Y la pantalla se llenó con su rostro. Decenas de fotos de Sofía. Sofía riendo con su amiga. Sofía tomando su café. Sofía mirando su celular. Fotos íntimas, cercanas, robadas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La violación dejó de ser anónima y se convirtió en una herida abierta en mi propia familia. En ese instante escuché los pasos del cliente que volvía. El pánico se apoderó de mí. De forma casi instintiva cerré la carpeta y abrí el navegador a toda velocidad. Empecé a teclear la dirección de la página del test de velocidad justo cuando Ricardo entraba de nuevo en la habitación con la misma sonrisa amable y vacía. ¿Todo en orden?, preguntó. Yo solo asentí, incapaz de mirarlo a los ojos, sintiendo su mirada sobre mí, analizando cada uno de mis gestos. Le expliqué con voz temblorosa que la conexión estaba perfecta. Cada segundo que pasé en esa casa a partir de ese momento fue una tortura, seguro de que mi cara era un libro abierto donde se leía el horror que acababa de descubrir. Salí de esa casa como un autómata y me senté en mi camioneta, pero no arranqué. Me quedé ahí, temblando, tratando de procesar lo que había visto. Estaba atrapado. Ricardo sabía mi nombre, para qué empresa trabajaba, si iba a la policía, qué pruebas tenía. La palabra de un técnico de internet contra la de un cliente respetable. Se reirían de mí. Esa noche no pegué ojo. Llamé a Sofía con el pretexto de saludarla. Le hice preguntas torpes, si no había notado a nadie extraño siguiéndola. Se rió, me dijo que dejara de ver películas de suspenso. Su inocencia me destrozó.
Estaba completamente solo con este veneno dentro de mí. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Veía el rostro de Ricardo en cada multitud, hasta que un día la paranoia se hizo realidad. Vi su coche, un sedán gris discreto, estacionado frente a mi edificio. Podía ser una casualidad, pero 2 días después lo vi a él, de pie en la esquina opuesta a la oficina de Sofía, con las manos en los bolsillos, simplemente observando. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo a través del tráfico, y su expresión no era de sorpresa, sino de confirmación. No era una coincidencia. Él sabía que yo había visto las fotos, y me estaba haciendo saber sin una sola palabra que el juego había cambiado. Ahora, él también me vigilaba a mí. Mi vida se convirtió en un infierno de vigilancia. Cada día era un ejercicio de control del pánico. Empecé a cambiar mis rutas de trabajo, a mirar constantemente por el espejo retrovisor. Le insistía a Sofía que compartiera su ubicación conmigo, que no caminara sola de noche, inventando excusas sobre la inseguridad en la ciudad. Ella se molestaba, me llamaba paranoico y sobreprotector, y cada una de sus quejas era una cuchillada en mi conciencia, porque no podía decirle la verdad. No podía transferirle este terror sin pruebas, sin un plan. La organización metódica de esas carpetas, la calidad de las fotos, me gritaba que Ricardo no era un lobo solitario. Era parte de algo más grande, más oscuro, y yo había tropezado con una de sus terminales. He empezado a vigilarlo yo también. Es lo único que puedo hacer. Me aprendí de memoria su número de matrícula, los horarios en que sale y vuelve a casa. A veces, después de mi turno, aparco mi camioneta en una calle aledaña a la suya y me quedo ahí, en la oscuridad, observando su casa, sintiéndome tan depredador como él. Esto se ha convertido en mi segunda vida, un juego de espías en el que yo no pedí participar. Somos 2 hombres atrapados en una vigilancia mutua, esperando a que el otro cometa un error. Sé que el más mínimo fallo, la más pequeña imprudencia de mi parte, y Sofía pagará el precio. No sé cómo acabará esto, pero cada noche, mientras observo su ventana iluminada, entiendo que ya no soy un técnico de internet. Soy un guardián, y estoy aterrado. Mi trabajo es ser un puente invisible. Soy Gabriela, y como intérprete en el consulado de Matamoros, mi voz es el vehículo para las historias más crudas que uno pueda imaginar. Me siento en una cabina de cristal con audífonos que me aíslan del mundo y traduzco el miedo, el dolor y la desesperación en un lenguaje burocrático y neutro que el oficial de migración pueda procesar. La atmósfera aquí es una contradicción constante. El calor aplastante de Tamaulipas afuera, el aire acondicionado, helado adentro, las paredes blancas y estériles y las narrativas sucias y sangrientas que rebotan en ellas. Con el tiempo he aprendido a construir un muro, a ser un canal, no un recipiente. Ese día me asignaron a una solicitante de asilo de Honduras, una muchacha que no tendría más de 20 años. Se sentó frente al oficial, encogida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Era una historia que en sus trazos generales ya había escuchado docenas de veces. Su familia había sido extorsionada por una pandilla, su hermano asesinado, y ella había huido hacia el norte, un viaje lleno de peligros. Encendí mi micrófono y me preparé para sumergirme en su relato, para prestarle mi voz y mis palabras, como siempre lo hacía, manteniendo esa distancia profesional que me permitía dormir por las noches. Todo iba como de costumbre hasta que empezó a describir su secuestro. Dijo que la tuvieron en una bodega con techo de lámina y que cuando llovía, el ruido era tan fuerte que parecía que el cielo se estaba cayendo. Mencionó a sus 2 captores, hombres crueles a los que solo conocía por sus apodos, el Sombra y el Chacal. En ese momento sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Una sensación de déjà vu tan intensa que me hizo trabarme por un segundo. El techo de lámina, el Sombra, el Chacal, esos detalles tan específicos, estaba segura de que ya los había traducido antes. La sensación fue tan abrumadora que no pude ignorarla. Al terminar la entrevista, le dije al oficial que necesitaba revisar unas notas de un caso anterior para aclarar una terminología. Era una excusa. Fui a mi pequeño archivero y saqué mis cuadernos personales, los que uso para apuntes rápidos. Mi pulso se aceleró mientras hojeaba las páginas llenas de mi taquigrafía. Y entonces lo encontré. Un caso de hacía 8 meses. Una mujer de El Salvador. Y ahí estaba, escrito con mi propia letra. Bodega, techo lámina, lluvia muy fuerte. Guardias, alias Sombra y Chacal. Era la misma historia, contada con las mismas palabras. Un guión idéntico. El descubrimiento de esa segunda historia fue solo el comienzo. Se convirtió en una obsesión. Esa noche no dormí.
Me llevé a casa mis cuadernos de los últimos 5 años y empecé a revisar cada caso de secuestro que había traducido. Con cada página que pasaba, el miedo crecía. No eran solo 2 mujeres. Encontré una tercera, de Guatemala, de hace 2 años, y una cuarta, de Nicaragua, de hace 3, y una quinta, 5 mujeres de Mepesienote, diferentes países, en diferentes años, que no tenían ninguna conexión aparente, pero que habían contado la misma historia de secuestro, con los mismos detalles precisos y los mismos apodos para sus captores. La coincidencia era estadísticamente imposible. Extendí las transcripciones sobre el suelo de mi apartamento. Leídas una tras otra, la verdad era innegable y aterradora. No solo eran los detalles, era el lenguaje, la cadencia, incluso las pausas dramáticas en los mismos puntos de la narración. Era un guión, un libreto perfectamente memorizado y ejecutado para provocar la máxima empatía y cumplir con todos los requisitos legales para una solicitud de asilo creíble. Estas mujeres no eran víctimas que compartían una experiencia traumática, eran actrices, soldados de una organización desconocida, entrenadas para infiltrarse en el sistema usando su arma más poderosa, una historia de sufrimiento que nadie se atrevería a cuestionar. Mi trabajo, mi vocación se transformó en una cámara de tortura. La cabina de cristal donde antes me sentía segura ahora era una pecera donde me exhibían ante monstruos. Ya no podía ver a las solicitantes de la misma manera. Cada lágrima me parecía falsa, cada voz temblorosa, un ensayo. Me volví una experta en microexpresiones, buscando el más mínimo desliz en sus actuaciones. La compasión que era la base de mi trabajo fue reemplazada por una sospecha corrosiva. El consulado dejó de ser un lugar de esperanza y se convirtió en un teatro del engaño. Y yo era la única espectadora que conocía la trama. El peso del secreto me aisló por completo. ¿A quién podría contárselo? ¿A mi supervisor? ¿A los oficiales consulares? Me tomarían por loca, por paranoica. En el mejor de los casos, arruinaría mi carrera. En el peor, en una ciudad como Matamoros, donde los cárteles tienen oídos en todas partes, ¿cómo saber si las autoridades no estaban involucradas? Mi conocimiento no era poder, era un veneno. Mi memoria, mi atención al detalle, las mismas habilidades que me hacían buena en mi trabajo, habían cavado mi propia tumba. Estaba sola, atrapada entre la maquinaria burocrática y una red criminal que ni siquiera podía nombrar. El miedo se filtró más allá de los muros del consulado y envenenó toda mi vida. Dejé de salir, de ver a mis pocos amigos. Cualquier persona en la calle era una amenaza potencial, cada rostro desconocido, un posible actor en esta obra macabra. Las preguntas casuales de mis compañeros de trabajo me sonaban a interrogatorios. ¿Estás bien, Gaby? ¿Te ves cansada? Sus palabras de preocupación me parecían veladas amenazas, pruebas para ver si me quebraba y confesaba lo que sabía. Me convertí en una prisionera en mi propio apartamento, con la certeza de que era un cabo suelto, una anomalía en su sistema perfecto, y que era solo cuestión de tiempo antes de que decidieran que era más fácil eliminarme que controlarme. Sigo yendo a trabajar cada día. Es lo único que puedo hacer. Renunciar ahora sería levantar una bandera roja, una confesión de que sé algo. Así que me siento en mi cabina de cristal, me pongo los audífonos y me convierto en el puente invisible. Hoy, una nueva mujer se sienta frente al oficial. Es joven, está asustada, empieza a hablar y las primeras palabras de su historia de secuestro me llegan como un eco familiar. El techo de lámina, la lluvia. Mi rostro permanece neutral. Mi voz traduce sus palabras con una calma profesional, pero por dentro estoy gritando. Me están mandando un mensaje. Saben que lo sé y me obligan a participar, a ser la traductora de sus mentiras. Mi silencio es el precio de mi vida y mi trabajo ya no es traducir, es ser cómplice. En Iztapalapa no soy Jorge, soy Sonido Faraón. Mi nombre real no importa. Lo que importa es mi voz retumbando con eco desde una pared de bafles que hacen temblar el suelo. Mi vida son las luces de neón, los cables enredados en el piso y el mar de gente que baila cumbia en una calle cerrada para celebrar la vida. Ser sonidero no es un trabajo, es un sacerdocio. Yo soy el que bautiza con un saludo, el que une a la gente con un buen ritmo. Por 30 años he sido el rey de las fiestas de Monley. Barrio, el dueño de la noche. Mi voz y mi música son mi identidad, la única que conozco, la única que vale. Esa noche era una quinceañera, una fiesta como cientos en las que he tocado. La calle estaba adornada con tiras de plástico de colores y el olor a pozole y a cerveza flotaba en el aire. Yo estaba en mi trono, detrás de la mezcladora y las tornamesas, en pleno elemento.
La gente bailaba, reía y yo lanzaba los saludos que me pasaban en servilletas. Un saludo para la familia Pérez, de Munillesta, parte de su compadre Chucho, y para la güerita de ojos bonitos que sepa que la andan viendo. Era el pulso normal de la fiesta, la banda sonora de la alegría del barrio. Entonces, un hombre se separó de un grupo que estaba en un rincón oscuro, lejos de las luces. No sonreía. Tenía esa mirada fría y vacía de quien no está ahí para celebrar. Se abrió paso entre la gente y llegó hasta mi puesto. Sin decir palabra, me extendió una servilleta arrugada y un billete de 200 pesos. En la servilleta, con letra torpe, estaba el nombre de una canción que apenas conocía, una balada vieja y triste, y debajo, un saludo. Para el patrón de la Santa Cruz, que sepa que aquí andamos. No me gustó el tipo, pero un saludo pagado es un saludo que se da. Estaba ocupado con una docena de peticiones en fila y no le di más importancia. Era una canción rara para una fiesta, pero peor para ellos que la iban a tener que escuchar. Sin pensarlo dos veces, busqué el tema y lo puse. La cumbia se detuvo y una guitarra melancólica empezó a sonar. Agarré el micrófono, le puse todo el eco que mi consola podía dar y solté mi frase insignia. Y con mucho sentimiento, Sonido Faraón complace a su gente. Hice una pausa y leí la servilleta. Y este saludo va con mucho respeto para el patrón de la Santa Cruz, de parte de su gente. Sabor. El efecto fue instantáneo y devastador. La balada triste mató la alegría de la fiesta como si le hubiera disparado. La gente dejó de bailar. Las parejas se soltaron las manos. Las sonrisas se borraron, reemplazadas por miradas de confusión y de un miedo que empezaba a contagiarse. El grupo de hombres del rincón, los que habían mandado el saludo, se levantaron al unísono. No dijeron nada, no miraron a nadie. Simplemente se dieron la vuelta y caminaron hacia la oscuridad de la calle, desapareciendo. Dejaron atrás un silencio pesado, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La fiesta había muerto, y yo no entendía por qué. Unos minutos después, el padre de la quinceañera, un señor llamado Raúl que me había contratado, subió a mi entarimado. Estaba pálido como un fantasma, y sus manos temblaban. «Jorge, por el amor de Dios, ¿qué hiciste?», me susurró con la voz quebrada por el pánico. No entendí su pregunta. Me explicó con la voz ahogada que la Santa Cruz es el nombre del cártel que controla la colonia vecina, los enemigos a muerte de la gente de aquí, de los de las Lomas. El saludo no había sido un saludo, había sido una afrenta, una declaración de que el territorio ya no les pertenecía. Había marcado su fiesta, la fiesta de su hija, como zona de guerra. Mi mundo se vino abajo en los días siguientes. Me cancelaron una tocada para un bautizo sin darme explicaciones. Luego otra, para una boda. Fui a la bodega donde guardo mi equipo y me encontré con las lonas de mis bafles rajadas y los conos de las bocinas perforados. Empecé a recibir llamadas de un número bloqueado. Una voz distorsionada, metálica, me decía que me había vendido, que había traicionado al barrio, que más me valía no volver a poner un pie en Iztapalapa si quería seguir viviendo. El acoso era sistemático, preciso, diseñado para destruirme poco a poco, para quitarme el trabajo y el nombre. Comprendí entonces la magnitud de la trampa en la que había caído. Usaron mi voz, mi equipo, mi reputación. Fui el cañón que disparó la bala. Sin saberlo, me había convertido en el vocero del enemigo en el corazón de mi propio territorio. Para los de la Lomas, yo ya no era Sonido Faraón, el que animaba sus fiestas. Era un traidor, un Judas que se había vendido por 200 pesos. Mi fama, lo que me había dado de comer por 30 años, ahora era mi mayor debilidad. Era una cara conocida, un blanco fácil, y mi nombre estaba manchado con la peor de las reputaciones. Desesperado busqué a un viejo conocido del barrio, de esos que saben cómo se mueven las aguas sucias por debajo del pavimento. Su consejo fue tan directo como una bala. Me dijo que tenía 2 salidas y que ninguna era buena. La primera era vender todo: los bafles, la mezcladora, el triciclo, las luces. Juntar mi dinero, largarme de Iztapalapa y no volver nunca. Empezar de cero en otro lugar, con otro nombre, y olvidar para siempre que alguna vez fui Sonido Faraón. Morir en vida. La segunda opción era intentar arreglarlo. Los de las Lomas tendrían una gran fiesta el próximo sábado. Si yo iba, tocaba gratis toda la noche y les juraba lealtad en el micrófono. Quizás, solo quizás, me perdonarían la vida. Esa es mi encrucijada. Una elección entre 2 tipos de muerte. Si me voy, mato a Sonido Faraón. Entierro 30 años de mi vida, mi único orgullo. Me convierto en un fantasma, un exiliado de mi propio reino. Si me quedo y toco para los de las Lomas, salvo mi pellejo por ahora, pero me convierto en su propiedad.
Seré su sonidero, el DJ oficial del cártel, y mi nombre quedará ligado a ellos para siempre. Seré un objetivo andante para la Santa Cruz y cada fiesta que anime será un posible escenario para mi propio funeral. Aquí estoy, en mi bodega, mirando mis bocinas rajadas y silenciosas, y solo puedo preguntarme qué es peor, abandonar el alma o esperar la bala.